Hola, buenas tardes. Soy Eduardo Carrillo. Soy doctorante en Ciencias Sociales aquí del Tecnológico de Monterrey. Soy sociólogo por la Universidad de Monterrey. Llevo más de 6 años haciendo investigación sociológica con niños y adolescentes migrantes que viajan de Estados Unidos a México, es decir, un patrón histórico inverso al típico que se tiene de manera binacional. Y además de esto, bueno, trabajo con historias de vida, es decir, lo que dicen los niños sobre su experiencia migratoria, su experiencia de retorno, por qué llegan por primera vez a México. Todos estos niños son de familias mexicoamericanas, es decir, son de estatus mixtos. Hay niños que nacieron aquí en México, hay niños que nacieron en Estados Unidos, normalmente son de padres mexicanos indocumentados, pero hay pocos casos que hemos documentado que es un padre o una madre angloamericana, nacida en Estados Unidos, y su cónyuge es mexicano indocumentado, ¿no? Yo estudio puntualmente los procesos de inclusión educativa, las rupturas lingüísticas, académicas, culturales, para el diseño de protocolos de bienvenida en todo el país. Hay más de 1 millón de niños en el país con esta situación. Más de 700,000 nacieron en Estados Unidos y son de padres mexicanos, es decir, son mexicanos por derecho de sangre. Entonces es un tema ya de agenda pública, ¿no? Además de esto, pues he trabajado en temas relacionados a violencia aquí en Nuevo León, violencia de Estado, violencia de delito común o narcotráfico y demás. Y en Colombia también he trabajado procesos de reconciliación por el conflicto armado en términos de posguerra, viendo movilizaciones internas dentro del país. Bueno, la primera pregunta que nos gustaría realizarte, que es sobre mi ensayo, es ¿bajo qué circunstancias crees que la migración se puede ver como un derecho individual, el cual no se puede limitar? Bajo cualquier escenario de cualquier país que esté sujeto a leyes internacionales con derechos humanos. Es decir, es muy claro la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Internacional o la Declaración Universal, donde todas las personas, indistintamente de su procedencia histórica, lugar de nacimiento, orientación sexual, identidad sexual, cualquier adjetivo o característica que se le quiera poner a la persona, tiene derecho a movilizarse internacionalmente, ¿no? O nacionalmente en un país, ¿no? Hay países donde hay personas que no pueden viajar de un estado a otro, por ejemplo, ¿no? O hay pueblos en el mundo como los Romani, como los Irish Travelers, que son casos excepcionales en el mundo porque ellos no tienen nacionalidad. O sea, ellos nacen en Rumania, nacen en Inglaterra, nacen en Escocia, pero ellos no se les da la nacionalidad, entonces ellos son apátridas de alguna manera, ¿no? Sin embargo, que eso tiene implicaciones legales muy complejas de vulnerabilidad y desprotección y negligencia y demás, pero fundamentalmente, por ejemplo, el caso de México, como está sujeto y está anexado a muchísimas convenciones y tratados internacionales apegados a derecho internacional con derechos humanos, pues es un derecho, ¿no? Y está defendido ante la Constitución mexicana, ¿no? Entonces eso es inalienable, no se puede quitar. Eso es en el terreno más legal de la palabra, ¿no? Sabemos que en la realidad social, en la práctica, en los discursos día con día, pues no es normalmente bien recibida la migración, especialmente la centroamericana, de gente que viene refugiada de países africanos, de países de Medio Oriente. O sea, hay como una percepción bastante negativa y criminalizada de esas personas, y se genera un rechazo bastante contundente, especialmente en México, que es paradójicamente un país que históricamente siempre ha recibido migrantes. México es migrante en sí, ¿no? O sea, las primeras olas gigantescas fueron de coreanos que están en la península de Yucatán, españoles no se diga por la guerra civil, rusos, polacos, judíos tampoco. O sea, no, es un montón de gente que constituye México, pero estos son personas europeas. Cuando México tenía un convenio muy especial, normalmente eran intelectuales o trabajadores de puestos altos, entonces ahí la percepción social es como es bastante legítimo, es bastante chido que venga alguien así, ¿no? Y México en teoría recibe a cualquier persona. En la práctica, México es bastante
gacho en leyes, ¿no? Y a nivel social, ¿no? O sea, los niveles de xenofobia son muy altos, especialmente, les digo, con personas provenientes de Centroamérica, algunos países sudamericanos, África, Haití también. O sea, hay una comunidad haitiana súper grande en Tijuana, súper grande, que llegaron desde el Brasil, ¿no? Subieron. Entonces, pues sí, es un derecho que es inalienable, ¿no? Por lo menos para estos países. No, ahora la pregunta de mi ensayo, que es, pues, ¿qué se debería hacer para que todos los personajes que interactúan en la migración irregular salgan beneficiados? Uy, o sea, los personajes, todos los actores son un montón, o sea, son los mismos migrantes, las familias de los migrantes que se quedan en su lugar de origen, el Estado, organizaciones de la sociedad civil, la ACNUR, que es una agencia que se encarga del refugio, la gestión del refugio a nivel internacional de la ONU. ¿Qué tendrían que hacer? Mi perspectiva y lo que yo trabajo es esencialmente con la gente, no con los migrantes. Yo no me clavo con instituciones en sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? En mi caso específico con niños, sí el Estado tiene una responsabilidad de tener a los niños adentro de la escuela, ¿no? La ley también es muy clara en México, dice todo menor de edad en territorio mexicano, indistintamente de su documentación, si es indocumentado, si sabe inglés o no sabe inglés, o español o no sabe, o si sabe alguna lengua indígena, tiene que ir a la escuela. Y esa no es obligación de los padres, es obligación del Estado, ¿no? Porque ahí es... Y perdón que me desvíe un poco, pero tiene mucho que ver con realmente el beneficio a quién es y demás, ¿no? O sea, se dice, si un niño no va a la escuela es porque el papá es un flojo, porque no lo quiere llevar, porque no le interesa la escuela. Es como, no, rey. Si son menores de edad y están en México, es la obligación del Estado hacer todo lo posible para que ellos entren. Todo lo posible. Hacer con consulados y embajadas en el extranjero, donde hay poblaciones mexicanas, hacer brigadas y promoción de si te vas a regresar a México o tienes niños que son nacidos allá, tienes que hacer protocolos de bienvenida, fomentar la doble ciudadanía, que es un tema muy complejo, pero tienes que fomentarla, tener todos los papeles de inscripción, las boletas de calificaciones, y una vez en México, también las instituciones deben estar encargadas de que si un niño entra, tienen que enseñarle todo, desde cómo es el idioma hasta qué se hace en un recreo. Porque para quienes nacimos en México y nos criamos aquí toda la vida, es muy obvio qué hacer en un receso, ¿no? En primaria. Pues te sales y platicas con tus amigos y sabes con quién te llevas, con quién no, si te acercas con un maestro, pero eso es una onda súper cultural, que no cualquiera lo puede descifrar. O sea, si yo como niño de 10 años me hubiera ido repentinamente a una escuela de Japón, yo no voy a tener ni idea qué hacer, ¿no? Y probablemente va a haber un montón de malentendidos culturales que me van a agüitar la vida, si no hay maestros que me ayuden a esto, ¿no? Entonces es como en el ámbito escolar, que no haya obstáculos administrativos para la inscripción. Estudio eso y en teoría no debería haber ningún pero para que un niño entrara en México, pero hay un montón, porque es un tema específico de investigación personal. También tendría que haber, pues, abrir más las puertas, ¿no? Pero no es abrir las puertas a lo bruto, ¿no? Sabemos que el escenario en México es muy complejo por cuestiones de crimen, de corrupción, de impunidad, abusos de poder del Estado, esclavitud laboral, o sea, es muy complejo, entonces no es nada más como que vamos a abrir las puertas, las fronteras y que entre quien quiera, ¿no? Es denso y también históricamente, si ha habido casos donde se abre el pueblo, llega gente y no hay procesos como de transferencia cultural, es decir, tú vienes de Corea, vamos a platicar, ¿no? O sea, sobre qué es la vida en Corea, qué es la vida en México, y hacer como un poco de, no me gusta el concepto porque no es apropiado, pero es práctico y es el de hibridación cultural, como vamos a hibridarnos, vamos a mezclarnos, vamos a platicar, a ver qué pex, que no, si no quieren participar en algo de la vida en México, pues van a tener sus templos, van a tener sus centros de reunión, las escuelas para sus niños y demás. Entonces sí tendría que haber como planes de integración, ¿no? En el plano legal, pues es de entrada que tengan derechos a salud pública, eso es fundamental, derecho a la educación, especialmente para niños, bueno, menores de edad, y ya después, o simultáneamente, podría ser también, visas
laborales, temporales, optar más por el refugio, por recibir asilos políticos y demás. Pero nuevamente no es nada más recibirlos y ya no sé dónde están, ¿no? Es hacer como planes y programas nacionales de integración, ¿no? No es dejarlos entrar a lo bruto, ¿no? Entonces, pues más o menos esas son como algunas de las implicaciones para que todos estén medianamente satisfechos, ¿no? O sea, tanto el gobierno dice, bueno, ya los puedo controlar. El trabajo del gobierno es muy sencillo, es controlar. Así nació el Estado-nación, ¿no? El modelo que tenemos como país es controlar, para bien o para mal. Entonces ya es como una forma de, sé cuántos son, sé en dónde están, sé lo que hacen y son económicamente productivos en cualquier sector, desde albañilería hasta puestos sumamente altos en el sector energético. Las organizaciones de la sociedad civil dicen, pues hay menos violaciones a derechos humanos, entonces tengo menos jale, ¿no? Y se están violando menos derechos. Y los migrantes, que esencialmente es el núcleo del asunto, pues tienen vidas menos violentas, menos como dislocadas, por así decirlo, como que echen, o sea, ¿qué tengo que hacer aquí? Que no me reciben, y sujetos menores, sujetos de violaciones a derechos humanos nuevamente y a narcotráfico. Mi pregunta es si está justificada la migración irregular a pesar de todas las consecuencias que esta trae consigo. Súper justificado. Digo, ahí va a haber personas que van a decir si se justifica, otros que no. Mi postura personal y política, ética, se justifica perfectamente, ¿no? Desde el principio más filosófico de cada quien que puede transitar por donde quiera en el mundo, nuevamente con ciertas ondas de control y de regulación, hasta que si vemos el escenario, por ejemplo, México, Estados Unidos, se justifica perfectamente que un migrante zacatecano se vaya a Estados Unidos y lo regrese o no regrese, porque históricamente siempre ha pasado eso. O sea, son familias que tienen 300 años migrando. Entonces, pues, claro que se justifica porque es lo más normal. O sea, alguien, supongamos, de Tampico dice, voy a estudiar preparatoria, la termino en Tampico, y es súper normal decir, pues a la carrera me voy a la Uni, al TEC, a la UDEM, a la UR, donde sea en Monterrey. Es como la opción más lógica del mundo, ¿no? Así, porque está ya incrustado, ¿no? Ya tiene familia aquí, ya tiene contactos aquí, o sea, ya hay como una plataforma donde puede caminar súper seguro. Pasa muy común en familias de Zacatecas, de Michoacán, de Puebla, de Guanajuato, de Michoacán, de Jalisco, o sea, estos estados en México tienen migrando 300 años. Entonces es lo más normal de que, pues sí, tengo un primo allá. De hecho, hace varios años estábamos en San Luis Potosí, en una comunidad donde están unos chavos jugando como dominó, haciendo unas apuestas, y están ya entradillos así como en bebida. Decían, a ver, quien pierda aquí el cubilete se va al gabacho y luego regresa. Pues sí. Total, uno perdió, se fue, envió una foto de allá y se regresó, ¿no? O sea, que eso muestra lo tan X y cero polémico que es para ellos migrar, porque lo tienen súper fácil en términos de que saben a dónde llegar. Normalmente hay empleados en Estados Unidos, indios, tailandeses, puertorriqueños, estadounidenses, que les dicen, mira, ¿sabes que tu hijo cuando tenga 18 años, mándamelo? Tú eres buena gente, entonces le voy a guardar su lugar. Y le guarda el lugar durante 10 años, ¿no? Hasta que llega, ¿no? Entonces es una plataforma súper sólida. Claro que eso es súper justificado y súper legítimo, ¿no? Hay condiciones que lo hacen siendo indocumentados, pero pues qué, o sea, los índices en Estados Unidos son muy claros y la mayoría de los mexicanos indocumentados pagan impuestos, más del 80%, ¿no? Por otras cuestiones legales, en Estados Unidos no les dan acceso a la green card y demás. La mayoría ni quiere pasaportearse como estadounidense, no les interesa, porque no ven a Estados Unidos como un lugar chido para vivir, solamente para ganar dólares y enviar y regresarse, porque si México ganar en pesos para la mayoría del país no está chido, ¿no? O sea, sí puedes trabajar de lo que sea de alguna manera, pero es un trabajo bastante precario, ¿no? Entonces es súper justificado eso.
quienes regresen a México es súper justificado también porque en Estados Unidos está acentuando toda la xenofobia que ha tenido desde su nacimiento como país. Entonces está sacando masivamente a todos los mexicanos y a todos los migrantes indocumentados y hasta documentados que puedan. Entonces, si México es el país de sus papás y es el de los niños que nacieron allá, pues obvio que tienen que venir, ¿no? O sea, México es enorme para recibir a quien quiera, ¿no? Ahora, centroamericano. Pues nadie en México, a menos que sean o hayamos sido víctimas de la guerra contra el narcotráfico, podemos más o menos entender que es escapar de un país porque realmente no puedes vivir, ¿no? Entonces tienes a las maras, tienes guerras civiles, tienes crisis económicas como ningún mexicano la puede entender, nadie la puede entender, es imposible comprenderla. Entonces obvio tienen que buscar algún lugar donde vivir, ¿no? México se está volviendo un país de destino de centroamericanos, no de tránsito para irse a Estados Unidos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en una caravana que venían 1000 personas de varios países centroamericanos, decían, no, o sea, desde Estados Unidos y desde México, que vienen 1000 personas y la fregada y van a desestabilizar el país. Y yo, sí, 1000 es el pueblo al lado, es un ejido al lado de General Terán, Nuevo León, para un país de más de 100 millones de personas. Como contextualiza. Y tranquilo, no te van a quitar tu trabajo de dirección de mercadotecnia en Cemex. No te lo va a quitar, te lo súper aseguro. No te paniques. No va a ir a los mismos hospitales que tú, no te va a quitar tu puesto en la escuela porque tú puedes pagar tanto dinero, ellos no. Tranquilo, chillax, güey, neta, no te va a pasar nada. Más bien, si tienes la fortuna de hablar con alguien de otro país y escuchar su historia, pues puede pasar un milagro de que te abre el mundo un poquito, ¿no? Entonces, como, tranquilo, no te va a pasar. No es una película de Hollywood de la horda se asesina en la frontera y que como lo manejaron en Estados Unidos, ¿no? De que la horda de bárbaros y viene ISIS y viene no sé quién entrando por Estados Unidos. Sí, güey, no sé el que entran por Canadá, no. O sea, y los capotes terroristas, toda esa cosa que quieren entrar a Estados Unidos, ya están en Estados Unidos y ganan más de $1 millón al año. O sea, como matízalo, ¿no? Pero se hace una política de miedo a raíz de migración, ¿no? Siempre ha pasado eso. Entonces eso es súper legítimo, o sea, que lleguen. Sí, pues son 50, son 1000, 7000. O sea, no manches. No, o sea, claro que se puede, ¿no? En otros contextos que son muy similares por guerra, claro, es súper legítimo querer salir de un lugar, de tu país, que no quieres salir por cuestiones de persecución, ¿no? O sea, la mayoría, y está muy documentado que la mayoría de los migrantes indocumentados internacionales en todo el mundo, esas son como cuestiones de la ONU, quieren regresar a su país. Pues sí, a mí, bueno, yo soy medio antinacionalista, pero yo me iría y eventualmente regresaría a México, ¿no? Pero muchos quieren regresar a su país de origen, entonces, más bien, ¿qué se hace con eso, ¿no? Y se lucra, es una industria millonaria, la de la deportación y la de crear miedo a los migrantes, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en Israel, en Francia, en Alemania. Hay gente que se está enriqueciendo un chorro, como no tienen ni idea, deportando gente y haciendo publicidad y marketing político y cosas así. Es como, no manches, o sea, neta, qué patético. Puedes hacer dinero de una forma más chida que lucrando con el dolor de la gente y esparciendo mentiras, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de la migración? ¿Qué efectos secundarios? Muy complicada esa pregunta. Bueno, de responderla. Uy. Bueno, viendo el lado más optimista, normalmente la migración lo que hace es enriquecer culturalmente, ¿no? O sea, en México no tendríamos trompo, no tendríamos pastor, no tendríamos tortas, no tendríamos taquitos, no tendríamos barbacoa, no tendríamos Cemex, no tendríamos cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, no tendríamos nada si no hubiera sido por migración, ¿no? O sea, la migración enriquece culturalmente un montón, gastronómicamente,
culturalmente le abre el mundo a la gente. O sea, evita decir, sí, los pobres son pobres porque quieren. Evita decir, sí, los migrantes todos son unos corruptos y todos son unos, no corruptos, delincuentes. Y todos son feos y todos no sé qué. Y las lenguas indígenas y los pueblos indígenas son retrasados. O sea, la multiculturalidad te vacuna de ¿cómo decirlo de una forma políticamente chida? De miopía cultural y de miopía cosmopolita, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando se haga de una manera chida, o sea, bien planeada, con programas, integral y demás, ¿no? Está súper documentado que económicamente tener migrantes ayuda un montón a la competitividad, eso, a diversificar mercados, a disminuir las barreras salariales en términos de paridad de género, vuelve más chido un ambiente porque estás platicando con gente de mundos completamente distintos. A nivel lingüístico, pues una persona que habla más de una lengua, chido, más de dos, chido, ¿no? O sea, ayuda un montón. O sea, en Estados Unidos de que no, los migrantes, y es que son súper sonsos y por eso tienen trabajo súper mal. A ver, Rey, tú tienes hablando inglés toda tu vida y toda tu familia solo habla inglés y no lo hablan tan chido. La mayoría de los migrantes hablan como 3 idiomas, ¿no? O sea, enriquece muchísimo eso. Las artes no se digan, o sea, la cultura, no sé, o sea, hay muchísimo, o sea, muchos se pueden desprender de los puntos que mencioné. Negativamente, la migración, si no hay una contención bien planeada de recepción, de decir, ¿sabes qué? Tú quieres trabajar acá, pues te puedo dar visas temporales, o sea, vente 3 meses y te vas, y te vienes, lo que sea, como entre México y Estados Unidos eso pasó y sigue pasando a veces. Estados Unidos y Canadá dicen, voy a dar visas laborales de 6 meses para que la gente venga a piscar fresa, uva, cualquier cosa de campo y se regresa y ya, tienen su trabajo fijo y están 6 meses aquí, 6 meses allá, 6 meses aquí, 6 meses allá. Si no se hace todo esto, si hay una cuestión puede incrementar índices de pobreza, ¿no? De pobreza porque no hay inclusión laboral de migrantes, ¿no? Y hay normalmente una criminalización social de que, viene un centroamericano en el crucero, le voy a subir a la ventana y me voy a sordear, ¿no? O sea, desde ahí nace la criminalización de... ¿no? O sea, no te digo de que, abre la puerta y vamos a hacer un picnic y vamos a platicar y cuéntame tu vida. O sea, no se trata de eso, ¿no? O sea, tampoco no se trata de ser ingenuo. Pero sí desparasitar el pensamiento, ¿no? De ciertos prejuicios que pueda haber. Entonces aumenta la vulnerabilidad a nivel social por los prejuicios, la violencia. En Estados Unidos pues han asesinado un montón de migrantes solo por estos miedos irracionales. Mucha gente muere porque no tiene acceso a salud pública, bebés que se mueren por una gripita, ¿no? Pues es absurdo que en el 2019 un bebé se muera por eso, en un país como México, en un país como Estados Unidos, que en teoría son como avanzados y la fregada. La delincuencia puede subir, pero no porque los migrantes en sí sean delincuentes, sino porque en países como Estados Unidos, México, Colombia, España, Inglaterra, que tienen crímenes organizados, muy bien organizados y son súper poderosos, pues es más fácil secuestrar migrantes, que nadie va a preguntar por ellos, ¿no? A nadie le importan, ningún estado se va a preocupar por ellos, entonces es lo más fácil y los reclutan, ¿no? Forzadamente. Secuestro, extorsión, los ponen a trabajar y demás, ¿no? Eso puede aumentar porque hay mayor vulnerabilidad. Sí, y entre otras cosas más específicas que se desprenden de estas consecuencias.